Vueltas literarias para hablar mientras arman porros. Hoy, 2666 y la muerte de Bolaño. Parce, creo que a estas alturas del partido ya todos conocemos al chileno Roberto Bolaño, el autor de Los Detectives Salvajes y quien es considerado como una de las voces más influyentes de la literatura latinoamericana posterior al boom. Pues bueno, resulta que Bolaño en 1993 desarrolló una enfermedad hepática que 10 años después acabaría con su vida. Según cuenta su médico, Bolaño desarrolló un trastorno inmunológico que afectaba las vías biliares y el hígado. Ya en 1992 dejó en sus diarios la consigna de que sufría de vómitos y dolores abdominales. La aparición de la enfermedad de Bolaño coincidió también con su éxito literario. Pese a que llevaba bastantes años ganando concursos de cuentos regionales, acumulaba también rechazos de editoriales grandes. No obstante, eso cambió. En 1996 salió La literatura nazi en América, publicada por Seis Barral. Y después de esto, y debido a que el editor Jorge Herralde se interesó en su obra, empezó a publicar con anagramas hasta ganarse en 1998 el premio Herralde de novela por Los Detectives Salvajes. Este año también ganó el premio Rómulo Gallegos, lo cual significa que este fue el año de su consagración, pues ganó dos premios grandes, uno de industria, el de anagrama, y otro de tradición, el de la Academia Venezolana. Después de su consagración, Bolaño publicó Amuleto en 1999 y Nocturno de Chile en los años 2000. En todo este periodo, Bolaño no cuidó de su salud, sino que más bien dejó progresar la enfermedad, que aunque era lenta, era terminal. Así, para el año 2001, cuando fue al hospital, su hígado ya estaba hecho M. Bolaño reflexiona sobre su enfermedad en un texto que aparece en El Gaucho Insufrible, titulado Literatura más enfermedad igual enfermedad, que le dedica justamente a quien lo tratara, el doctor Víctor Vargas. Aquí habla sobre su experiencia descubriendo que estaba gravemente enfermo, mucho más y mucho peor de lo que le habían dicho en 1993 y que requería un trasplante de hígado. Además, este texto termina con un comentario sobre Kafka en el que se dice que una vez el escritor enfermó de tuberculosis y escupió sangre, supo que ya nada lo separaría de su escritura. Esto parece premonitorio, pues significa que ya no hay excusas, no habrá viajes, ni sexo por falta de energía, ni distracciones, ya no importa nada, te vas a morir, ya solo queda escribir. Es una declaración de intenciones. Así comenzó con la escritura de la que es su mejor novela, 2666. Un mamotreto de 1000 páginas, dividida en 5 partes que en su momento pensaron ser publicadas de manera independiente porque Bolaño consideraba que así le dejaría mejores regalías a sus hijos, aunque en realidad tanto la familia como el editor Jorge Herralde consideraron que, siendo fieles al deseo inicial de que esta fuera una sola novela, la publicaron como la conocemos. Pero 2666 no comenzó a ser escrita en 2001, cuando habló por primera vez sobre ella públicamente. En realidad ya desde 1988, cuando era aún un escritor inédito, había trabajado sobre un escritor personaje llamado Benno von Archimboldi. El trabajo definitivo y constante alrededor de 2666 se trataba más bien de una conciencia clara de su fin. Sabiéndose enfermo, dudando de que un trasplante de hígado llegaría y que en efecto nunca llegó, Bolaño se enlistó en esta novela gigante que se divide en 5 momentos con sus propias voces y ritmos. Primero, la parte de los críticos, protagonizada por críticos europeos fascinados por la obra de un escritor mítico y del que nadie sabe su paradero. Segundo, la parte de Amalfitano, un profesor chileno que ayudaría a los críticos en el desierto de México y que además protagonizaría otra de sus novelas inconclusas y que él consideraba iba a ser su mejor novela, Los sinsabores del verdadero policía. Tercero, la parte de Fate, un periodista gringo que se encontrará en una ciudad llena de feminicidios y que ayudará a Rosa Amalfitano, la hija del protagonista anterior, a salvarse de este mismo final. Cuarto, la parte de los críticos, muchísimos feminicidios que no siempre se sabe quién los perpetúa y que tienen presuntamente a un alemán como sospechoso de muchos de estos. Una parte donde se adentra en una ciudad ficticia llamada Santa Teresa, inspirada en Ciudad Juárez, la cual conocemos por medio de estos crímenes y las voces de los policías, los guardaespaldas de un político, los familiares de estas mujeres, etc. Y quinto y finalmente la parte de Archimboldi, donde nos cuentan la historia de un soldado alemán durante la Segunda Guerra Mundial que al finalizar el conflicto y ser encarcelado empieza a considerar la idea de volverse escritor. Así nace un autor bajo el seudónimo de Benno von Archimboldi, quien se haría famoso y reconocido pese a no dar entrevistas ni gustarle los reflectores del éxito literario. Esta última parte termina con Archimboldi viajando a México, pues el alemán que es sospechoso por los crímenes resulta ser su sobrino. Como podrán notar, 2666 es también una novela inconclusa. Faltó el último pedazo en el que todos los puntos se conectaban, pero el 15 de julio de 2003 falleció Bolaño. De este periodo de escritura se sabe que Bolaño estaba muy enfocado en avanzar día a día lo que más se pudiera. Incluso dejó de vivir con su familia y alquiló un apartamentico donde está más enfocado en su libro, en eso y en tener moza, pero eso es otro chisme, otro cuento. El caso es que Bolaño se pudo haber salvado si se le hubiese hecho un trasplante a tiempo y si se le trataba la enfermedad a tiempo. No obstante, para cuando volvió a los controles ya la enfermedad estaba muy avanzada. De este periodo contaría que incluso
Incluso debido a la gravedad de su enfermedad, no solo vomitaba mucho, sino que solía descomponerse en lugares públicos. 2666 es una novelota. En la edición que hizo Alfaguara, al final están algunos apuntes de las libretas sobre su escritura. También en esta novela está el hijo de Arturo Belano y Ulises Lima. ¿No lo sabían? Ah, ¿sí pillan?